Muy buen día tengan todos ustedes. Soy Luz del Carmen Márquez y vamos a hablar sobre la introducción a lo que son los lípidos dentro de la asignatura de bioquímica. Los lípidos forman parte de otro grupo de moléculas orgánicas como son los carbohidratos, las proteínas. Estos están formados principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno. Los lípidos de mayor complejidad pueden tener también nitrógeno, fósforo y azufre. Tienen una característica muy peculiar, que son insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos como son el éter, benceno, acetón. Estos lípidos forman parte de los tejidos de plantas y animales, es decir, en las plantas los encontramos en las semillas y frutos oleaginosos como son la soya, las aceitunas, etc. En los animales lo vamos a encontrar en el tejido adiposo. Los lípidos cumplen diversas funciones en el organismo. Por ejemplo, dentro de las funciones energéticas y de reserva metabólica. Es decir, aportan el doble de energía que la que se produce por ingesta de carbohidratos o glúcidos. Un ejemplo lo tenemos con los animales que hibernan. Se alimentan mucho antes de todas las grasas necesarias para aguantar un largo periodo sin comer y de esta manera obtienen la energía a partir de las grasas. Otra función es la fuente de calor, es decir, nos ayudan a reducir la sensación de frío de manera que actúan como un aislante. Lo mismo sucede con los osos, esto hace que no mueran de frío en la temporada que están hibernando. Otra función es la reguladora. Por ejemplo, el colesterol es un precursor de hormonas sexuales y de la vitamina D, las cuales desempeñan funciones de regulación. Otra función que deben cumplir los lípidos es la estructura, es decir, los lípidos son constituyentes importantes de la estructura de las membranas celulares. También tienen la función de transporte, ya que ayudan a que las vitaminas A, D, E y K, que son solubles en grasas, puedan ser absorbidas en el intestino. También tenemos la función protectora, ya que los lípidos y grasas son un protector de los órganos como el corazón o los riñones, pues crean una capa a su alrededor que los protege de posibles golpes. Los componentes característicos de los lípidos son los ácidos grasos. Generalmente no se encuentran libres, sino que se obtienen por la hidrólisis de otros lípidos. Están formados por una cadena hidrocarbonada y un grupo carboxilo, es decir, químicamente son ácidos carboxílicos de cadena larga que suelen tener un número par de átomos de carbono, que oscila entre 12 y 24 átomos de carbono. Por ejemplo, tenemos aquí la estructura de un ácido graso llamado ácido palmítico, el cual tiene 16 átomos de carbono, en donde vemos la representación lineal, también la estructura tridimensional y la fórmula semidesarrollada, la cual nos dice CH3, que es el extremo izquierdo de la imagen, un enlace y tenemos entre paréntesis CH2, el cual se va a repetir 14 veces y terminamos con nuestro grupo carboxilo. Y de esa manera tenemos la representación del ácido palmítico. Los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados y suelen adoptar formas de zigzag. Son saturados ¿por qué? Porque tienen enlaces simples, como el caso del ácido palmítico que acabamos de ver, el cual abunda en la manteca y en el cacao. El ácido graso insaturado es aquel que tiene algún doble o triple enlace en su estructura. Un ejemplo de ellos es el ácido oleico, que aquí observamos. En la imagen se muestra cómo los dobles enlaces entre carbonos hacen un ácido graso insaturado. Los pliegues significan
los dobles enlaces. Veremos las diferentes representaciones de los ácidos grasos saturados e insaturados. El ácido palmítico se representa en la parte superior con el modelo compacto. En la parte inferior es el modelo o fórmula esquemática. Se observa la forma de zigzag. En este tiene puro enlace sencillo, si nos damos cuenta. En el ácido oleico, que es el de en medio, dentro del modelo compacto, vamos a observar que tiene un enlace doble. En la fórmula esquemática, igual, nos da hasta las medidas de los ángulos donde se da el pliegue o doblez. Ese tipo de ácido graso insaturado, cuando tiene un solo enlace doble, se le va a conocer como monoinsaturado. Cuando tiene dos o más, se le conoce como ácido graso insaturado, pero específicamente poliinsaturado. El último esquema es del ácido graso linolénico. Te presento aquí una tabla de ácidos grasos saturados e insaturados, en los que nos presenta en la primera columna los átomos de carbono de ambos tipos de ácidos grasos. En la parte inferior tenemos los ácidos grasos insaturados. Además nos muestra del número de átomos de carbono, se expresa el número de dobles enlaces y su posición. Recuerden que los vamos a numerar como está en el esquema de la derecha. A partir del grupo carboxilo, el carbono corresponde al 1 y de ahí nos vamos hacia el lado izquierdo del esquema y se está dando un ejemplo con 10 átomos de carbono. Así se va a numerar. De esta manera nosotros podemos realizar nuestra estructura con fórmula desarrollada. Posteriormente vamos a tener un ejercicio y nos podemos basar en esta tabla. La siguiente columna, la 2, corresponde a fórmula semidesarrollada. La columna número 3 es la denominación común y la columna 4 es el punto de fusión de cada ácido graso. La solubilidad de los ácidos grasos depende de su estructura química. Es decir, los ácidos grasos son moléculas bipolares o anfipáticas, del griego anfi, que significa doble. La cabeza de la molécula es polar o iónica y por tanto se le conoce como hidrófila. Es en donde tiene la terminación del grupo carboxilo. Y la cadena es apolar o hidrófoba, donde tiene los grupos CH2 y CH3 terminal. Es decir, esta parte de la cadena repele al agua y la otra tiene afinidad por el agua. Vamos a ver la representación del lado derecho, en donde se observa un vaso y se observa la molécula del ácido graso, con la esfera representando la cabeza hidrofílica y la cola, que es hidrofóbica. En la parte superior está la película superficial de ácidos grasos con cola hidrofóbica, repeliendo al agua y mostrándose la afinidad de la cabeza hidrofílica hacia el interior. Lo mismo en una bicapa. En la parte interna está la cola hidrofóbica y en la externa cabeza hidrofílica. En la micela sucede lo mismo. Todas las colas están siendo hidrofóbicas y la cabeza hidrofílica hace contacto con el agua. A los lípidos también se les conoce como grasas, los cuales constituyen la principal reserva energética de los seres vivos. Pueden ser de dos tipos. Inciso A, aceites, porque están formados por ácidos grasos insaturados. Recordemos que son aquellos que presentan dobles enlaces en la cadena hidrocarbonada, por lo que a temperatura ambiente son líquidos y son propios de los vegetales. El otro tipo es grasas o sebos,
porque están formados mayoritariamente por ácidos grasos saturados, es decir, aquellos enlaces sencillos, no existe doble enlace. Por lo tanto, a temperatura ambiente van a ser sólidos, y estos son propios de los animales y nos van a proporcionar 9 kilocalorías por gramo. Con respecto a la ingesta diaria recomendada, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que las grasas, como uno de los 3 macronutrientes de la nutrición humana, debe conformar de 20 a 35% de calorías de nuestra dieta. De este porcentaje dado, se recomienda dividirlo en 3 porcentajes. Recomendado el primero para grasas monoinsaturadas, el segundo para las poliinsaturadas y el tercero para las saturadas. De las grasas monoinsaturadas, de 15 a 20% se recomienda. Son las que más debemos consumir. De las grasas poliinsaturadas, la ingesta diaria recomendada es de 6 a 11%. En este grupo entran los omega 3 y omega 6. El último grupo, que son las grasas saturadas, menos del 10% se debe consumir al día. La OMS nos habla sobre las grasas poliinsaturadas, que son los ácidos grasos esenciales. Es decir, vamos a ver en qué alimentos encontramos a omega 6 y omega 3. La primera columna nos muestra los alimentos ricos en omega 6, que son aceites de semillas en general, como son girasol, sésamo, soya, maíz, cacahuate, etc. Tenemos también otros alimentos elaborados con esos aceites, en esos aceites fritos, chips, snacks, pastas, etc. También se encuentra en el aguacate, en las semillas y frutos secos. El omega 3 está presente en el pescado azul, en las nueces, en las semillas de lino molidas, en semillas de chía molidas. En menor cantidad las vamos a encontrar este omega 3 en legumbres, semillas y frutos secos. Para reafirmar el conocimiento, proponemos el siguiente ejercicio. Dado los siguientes ejemplos, identifica si es un ácido graso saturado o insaturado, su nombre, su número de carbonos y su estructura química desarrollada. Se propone el primer ejercicio en donde se establece una fórmula semidesarrollada. En el segundo ejercicio se nos da el nombre del ácido graso. En este caso sería un ácido araquidónico. Vamos a determinar también cómo sería su estructura, si es saturado o insaturado. Y el número de carbonos. Es el trabajo que tendremos pendiente. Y es todo para esta sesión y muchas gracias por tu atención.